Hace unos días hice un pedido en Compra Gamer, esta página tan conocida donde se vende hardware de PC, o sea los componentes de una computadora. Como tenía mucha variedad de productos y unos precios bastante accesibles al decir verdad, me pareció buena idea comprar algo por primera vez. Además, algo bastante a favor que le encontré a la página fue que dentro de ellas podrías ver la compatibilidad que tendría ese producto con tus componentes, y eso era bastante bueno, te ayudaba a escoger mejor. En pocas palabras, te mostraran un listado de componentes que te iba a servir para tu computadora. Lo primero que me compré fue esta placa madre, que es una Asus Prime B550. No le voy a decir las especificaciones, pero solamente ahora en pantalla las estarán viendo. Abajo les voy a dejar un link donde van a poder ver un video que está 100% enfocado en la placa para que puedan ver todas esas cosas que tienen. Lo segundo que me compré fue este mini pack de dos memorias RAM DDR4 de 8 GB cada uno. El motivo principal de esta compra fue para tener una base para poder actualizar a futuro, porque la placa madre que tenía anteriormente estaba muy limitada en cuanto a actualización. Esta es la placa que tenía antes en la computadora. Como pueden ver acá, tenía espacio para solamente dos memorias RAM. Yo antes de la compra también tenía 16 de RAM, o sea 2 de 8. En la descripción van a tener un video, un enlace donde van a poder ir a ver la placa esta en profundidad para que puedan verlo bien. Las funciones que tenía esta placa madre son buenas para iniciar en el gaming, pero te deja bastante limitado. Renové la placa para tener, bueno, una base donde poder mejorar el futuro. En pantalla les estaré mostrando un video de cómo se veía la placa en la computadora antes de sacarla. Me compré las dos memorias RAM extra para poder usar la computadora porque sentía que ya me estaba quedando corto. Acá les muestro los videos que grabé cuando me llegaron los paquetes de Compra Gamer, cómo fue la presentación. Miren gente, acá me llegó el primer paquete de Compra Gamer. Yo hice dos pedidos, una era una placa madre y otra un combo de memoria RAM. Esto debe ser la RAM, así que lo voy a abrir no porque lo voy a usar ahora, sino para ver que el producto venga bien, que sí sea el producto correcto. Estoy grabando el video para que puedan ver que el producto lo estoy abriendo como viene. Siempre te venía con una bolsa de aire para que el producto no se mueva o que si se cae no se rompa el producto que tenga dentro, pero en mi caso me viene con bolsas o con cartón. Al parecer me viene envuelto con cartón, ahí pueden ver. Todavía no veo la RAM, así que bueno, voy a sacar poco a poco. Cartón, cartón y más cartón, y al final estaba esto. Miren el tamaño que es la caja. Pueden dimensionar un poco el tamaño que es. Pensé que la RAM iba a estar dentro de una de estas bolsas, por suerte no, porque saqué las tres y dije no está en ninguna de las tres y me reasusté. Estaba suelta en la caja. Justamente acá están las dos, acá está una y acá está otra, y esta es la que me pedí. Son dos memorias de RAM DDR4 a 3200 Hz cada una, y cada una es de 8 GB, más las 16 que están dentro de la computadora serían un total de 32. Y bueno, este sería el primer pedido que me llegó. Ahora tengo que esperar que me llegue la placa madre y luego voy a armar la computadora toda de nuevo e instalar todo para que ande todo perfecto. Y bueno, vamos a esperar que me llegue el otro pedido ahora. Y bueno gente, recién me acaba de llegar el segundo paquete. Este ya sí es la placa madre, lo mismo que el anterior. Lo voy a abrir para confirmar que sí es el producto. Ahora ya no tengo tanto miedo. Lo voy a abrir para mostrarlo en cámara y después bueno, lo voy a instalar en la computadora, pero para ver que sí sea. Y bueno gente, como es la primera vez que lo abro, voy a mostrarles cómo es que viene empaquetado para ser lo más sincero posible. A ver, vamos a abrirlo poco a poco. Uy, miren gente, esto es bolsa, estas son bolsas de aire. Así es como yo había visto que venían los productos. En el anterior vino con cartón, ese sí viene con bolsa de aire. Y acá tengo la placa madre, ahí lo pueden ver. Esta es la que me compré, es la Prime B550M AC, creo que AC significa que tiene Wi-Fi. Miren, esta es la que tengo actualmente y esta es la que voy a cambiar ahora. Esta es muchísimo más robusta. Y acá estarían los dos pedidos que hice de Compra Gamer, la nueva placa madre y el combo de memoria RAM. Ahora voy a pasar a armarla y bueno, vamos a ver cómo es la computadora.
Ya estoy acá en la página de Compra Gamer, el link de la página se los voy a dejar en la descripción igualmente. Ahora voy a mostrarles cómo fue que hice la compra. Bueno, para comenzar primero tendríamos que estar registrados dentro de la página. Yo acá tengo mi cuenta, como lo pueden ver. Ingresan, le va a pedir sus datos, su documento y su dirección. Así que voy a dar por hecho que ya están registrados. Ahora deberíamos buscar un producto que sea de nuestro interés. Para dar un ejemplo, yo en el futuro tengo pensado cambiar mi procesador. Así que vengo a la parte de categorías, busco procesadores y me salen procesadores AMD o Intel. Tendré que cambiar a un procesador AMD también, así que le doy ahí. Y acá nos saldrían todos los procesadores que tienen en stock, o sea que tienen a la venta. Si venimos acá a la parte de arriba donde dice ordenado por, le damos a ordenado por menor. Y acá te va a mostrar el procesador más barato y mientras va bajando el precio va aumentando. Si yo en el futuro quisiera mejorar mi procesador, compraría el Ryzen 5 5600X. Entonces voy bajando hasta encontrarlo. Acá ya estoy en la parte de Ryzen 5, Ryzen 5 4500, 5600G, 5700 y justamente abajo estaría el que yo quisiera mejorar a futuro, que sería el Ryzen 5 5600X. Le daríamos clic a ese componente, nos abriría esta pestaña donde nos muestra algunas fotos, si es que tiene. Acá no tiene más fotos, pero la mayoría de los componentes tienen más fotos. También nos mostraría acá abajo las especificaciones de ese componente. También tenemos el apartado de rendimiento donde podríamos averiguar y testear entre comillas el producto antes de comprarlo con los juegos actuales para saber su rendimiento. Y por último el apartado de compatibilidad. Acá podríamos averiguar, ver e informarnos de los productos que son compatibles con este procesador. Por si queremos comprar un combo de procesador y placa madre, le damos a sumar al carrito y acá arriba nos sale el número 1 en el carrito. Acá nos sale nuestro domicilio, nuestro número de teléfono, nuestro nombre, en pocas palabras toda nuestra información para que nos llegue el producto. Tenemos los dos métodos de correo y las dos opciones que nos da son dropship y entrega, no lo conozco, y la que yo elegí que sería este, correo Oca. Le damos a siguiente. Acá nos está avisando que se va a formar la factura. Una vez que le damos a siguiente nos va a pedir cómo queremos abonar. Yo en mi caso elegí este que dice depósito y transferencia, más que nada porque las otras dos, que sería Mercado Pago, la billetera virtual y una tarjeta de crédito, estas dos requieren cuotas. Si le doy clic van a ver que acá me va a mostrar la manera de abonarlo a cuotas. Bueno, al menos en mi caso no era la idea, yo quería pagarlo al contado, así que tuve que darle donde dice depósito y transferencia. Y esta sería la última revisión antes de reservar el producto para poder hacer la transferencia. Acá te está avisando que todos los detalles que hayas puesto estén bien. Acá nos muestra la pantalla de carga. Ahora en pantalla no lo van a estar viendo, pero en esta zona acá me aparece un CBU y un alias donde yo tendría que transferir la plata. Y una vez hecha la transferencia, acá abajo dice subir comprobante. Ahí tendríamos que subir el comprobante de que sí hicimos la transferencia de pago a nombre del alias que me aparece acá. Y una vez que suban el comprobante de que hicieron la transferencia a ese banco, en cuestión de minutos le va a saltar el aprobado. Como yo no lo voy a pedir, lo voy a cancelar el pedido. Tu reserva fue cancelada correctamente. Seguir navegando. Así de fácil podemos comprar. Como pudieron ver, no fue tan complejo hacer la compra. Si entraron a este video para saber si es recomendable, si vale la pena o si es seguro comprar, le digo que sí, sí vale la pena, sí es seguro. En el tema económico por lo menos es rentable. Lo único malo es el tiempo que tarda en llegarte el producto. La placa madre y la memoria RAM yo lo pedí el mismo día. La memoria de RAM creo que tardó entre 3 días en llegar. La placa madre que me tardó una semana redonda en llegar. Yo en un momento ya dije, este pedido se recanceló, me lo robaron, se perdió por ahí, no pasó a la aduana. Que una vez que haces la compra no te dice cuándo te va a llegar. Eso es algo que tienen que tener en cuenta y te puede llegar en cualquier momento del día y en cualquier día. Creo que el margen de tiempo que se manejan son entre 2 y 9 días. Entre esos días te puede llegar. Entonces vos obligatoriamente tenés que estar pendiente todo el tiempo de ver cuándo te va a llegar, por dónde está, o si ya está en el centro de distribución, o si ya está llegando el envío. Creo que eso sería lo único malo y personalmente para mí eso es horrible. Y para terminar el video le voy a mostrar que los componentes que compré sí sirvieron, o sea, sí andan, no es que te estafan. Acá tienen los 32 GB de RAM. Yo antes de comprar ya tenía 16, compré 16 GB más y ahora tengo 32. Acá como pueden ver la placa madre sí es la Asus Prime B550M-A, para que vean que los componentes sí funcionan. Y bueno gente, eso sería todo. Yo creo que me expliqué bastante bien. En conclusión sería decirles que sí vale la pena comprar en Compra Gamer si está dentro de sus posibilidades, y que lo único malo que yo le encontré fue el tema de la entrega, el envío, porque no te avisa cuándo va a llegar, sino que te dan un tiempo límite. Ya habiendo dicho todo eso, no me queda nada más que pedirle que se suscriban y den like si les gustó el video, y comenten abajo sus experiencias, o simplemente comenten lo que tengan ganas de comentar y yo le voy a estar respondiendo, le voy a dar corazones a todos. Así que yo me despido y nos vemos gente. 'Cause I've been living life right like I could just die